Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Estábamos escuchando precisamente hace unos minutos a las autoridades nacionales sobre el tema del peligro que tienen para los jóvenes y los adolescentes el uso de las redes sociales y la falta de inteligencia y de moral que muchas veces tienen algunas irresponsables con delitos contra la juventud. Precisamente hoy vimos en la prensa internacional que en Australia hay una ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de esos instrumentos de comunicación, sobre todo en espacios públicos y escuelas. Ojalá que Venezuela, como muchos otros países, tengan reglamentación y derecho en función de lo que es la inteligencia artificial. Ayer precisamente estábamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería, en la Escuela de Estudios Diplomáticos Pedro Gual, y conversamos con los alumnos hablando de la importancia que tiene China en el mundo de hoy, la tecnología, y conversamos también sobre la necesidad ética y jurídica de regular la inteligencia artificial. Incluso algunos diputados que son alumnos nuestros prometieron que ahora que están o van a discutir una ley en Venezuela sobre la inteligencia artificial, nos llamarían para dar algunos consejos, orientaciones a especialistas como Roberto Jun, a quien tuvimos aquí en el programa y nos decía la urgencia de una ley en materia de protección frente a lo que son la data y tantos usos que la inteligencia artificial puede dar y la robótica en función de la personalidad y los derechos humanos. Pero igualmente en el mundo hoy en día la situación es tan grave a nivel político, económico y social. Ya vimos el resultado, y hoy lo publicaron, de la cumbre sobre el clima y el ambiente en Azerbaiyán, en Bakú, en la capital, y también las recomendaciones del grupo de los 20, las grandes economías en Brasil, pero pronto también estaremos en México en un evento sobre el cambio climático y los verdes le van a hacer un reconocimiento al presidente Sheinbaum por la labor que ha hecho en materia ecológica y las promesas de ayudar a América Latina a conservar sus recursos naturales. En ese sentido, presentaremos una carta americana e interamericana sobre la defensa del ambiente, sobre la ecología, cómo existe la Carta Democrática y existe también la Carta Social. Y naturalmente todo esto es producto de la necesidad de negociación. Hoy mismo la frágil paz en el Líbano es producto entre Israel, el Líbano, Qatar y otros países, por el caso de Palestina e Israel, hacia la búsqueda de soluciones y que no haya más guerra, paz. Pero allí es la negociación y la diplomacia la que debe imponerse. Por eso hoy nuestro editorial es referido a la negociación, la diplomacia y la necesidad de los acuerdos para evitar conflictos y problemas y resolver tantas dificultades que hoy tenemos en materia climática, en derechos humanos, en pobreza y en contaminación del aire con el uso de gases contaminantes, como está pasando con el uso de los hidrocarburos, y además la defensa de los derechos humanos en todas partes y de los derechos sociales, más que los políticos, especialmente vivienda, alimentación, salud y educación. Veamos y posteriormente las entrevistas de siempre con especialistas en el campo del derecho y las relaciones internacionales. Frente a tantos conflictos internacionales de carácter bélico y ante urgencias como la miseria, el hambre, el tema de las guerras y conflictos en el Medio Oriente, la situación de Rusia, Ucrania, América Latina y la situación de inestabilidad, todo indica la necesidad de llegar a la negociación y a la diplomacia dentro del espíritu de diálogo y de cooperación como lo establece la Carta de las Naciones Unidas desde 1945 y las organizaciones internacionales de carácter universal como la ONU, pero también de carácter regional, la Unión Europea, la Organización de América Latina, en el Mercosur, en la Comunidad Andina, en el CARICOM y en el Mercado Común Centroamericano. Se impone la negociación y por eso es parte fundamental de la actividad diplomática de los Estados desde la creación de la ONU en 1945. La negociación se ha determinado como el más efectivo instrumento para la solución pacífica de las controversias internacionales. Para los Estados es una técnica esencial en el logro de los intereses nacionales y para la comunidad internacional en la búsqueda permanente de la paz y la seguridad. En el sistema internacional, la negociación es el pivote sobre el cual se ha construido la diplomacia bilateral y multilateral. No se explica el complejo mundo de las relaciones internacionales sin las necesarias negociaciones. Así nació la ONU y las diferentes organizaciones mundiales y también las organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos, en el caso de América Latina o la Unión Africana, o la Liga Árabe y en general los grupos regionales que junto con las Naciones Unidas ayudan a la paz mundial. El método de la negociación, como fue el caso de la Unión Europea y los diferentes sistemas de integración, ha permitido la multiplicidad de tratados, acuerdos y convenciones entre los Estados partes. Los conflictos y sus soluciones
son inmanentes a la existencia de la persona y la sociedad. Están en todas partes, entre individuos, entre grupos, entre comunidades, entre naciones, pero frente a los diferendos y los conflictos armados se impone el diálogo y la negociación tanto para las partes implicadas como a la comunidad internacional. Precisamente el artículo 33 de la Carta de la ONU, aceptada por todos los Estados miembros, señala imperativamente la solución pacífica de las controversias internacionales. Cerca de 120 naciones con constituciones democráticas y con pleno Estado de Derecho, en su política interna ejercen sin negar el conflicto el necesario diálogo y la negociación entre las diferentes integrantes de la comunidad. Es tan importante para Venezuela en estos momentos la negociación para tener paz, justicia y libertad, tanto en la norma suprema constitucional fundamental como son las leyes y reglamentos que la desarrollan y que tienen que ser producto del consenso y la negociación con la aceptación de la pluralidad social, política y jurídica. Solo los regímenes dictatoriales autoritarios desarrollan la política interna y la política exterior con una visión militar del binomio amigo-enemigo. Afortunadamente son cada vez menos. América Latina en los presentes procesos electorales ha reafirmado, como pasó en Uruguay y en el caso de México, la voluntad de la integración y la unidad dentro del pluralismo con la preocupación por el medio ambiente y el calentamiento global.